Bienvenido, Daniel Pascual, a Giga Latam Live, desde Argentina para toda América Latina. Realmente es un honor para nosotros compartir este espacio contigo. Gracias, encantado de estar aquí con vosotros y nada, compartir lo que pueda, mi experiencia, mi sabiduría. Buenísimo, bienvenido Daniel, realmente un gusto y un agradecimiento que por estas horas puedas conectarte con nosotros. Hoy, amigos de América Latina, vamos a conversar sobre algunos asuntos empresariales, principalmente de España, y por eso, ¿quién mejor para acompañarnos que Daniel Pascual, CEO de Vistage Barcelona, España? Exactamente, Sebastián. En ese sentido, Daniel, ¿podrías comentarle a la audiencia que nos sigue en América Latina qué es Vistage, qué finalidad tiene y cómo es su estructura a nivel mundial? Sí, mira, Vistage al final lo que o son pequeños grupos de CEOs que nos reunimos cada mes en un día, es una reunión de un día, y funcionamos como un consejo asesor privado. Esto quiere decir que los miembros de estos grupos pueden compartir sus agendas, sus retos, sus problemas, y conjuntamente en este grupo, en este consejo, se trabajan. Entonces, hay unos perfiles de diferentes industrias, de diferentes experiencias, y en conjunto nos ayudamos a resolver estos temas, porque realmente el empresario, el alto directivo está normalmente solo y necesita este tipo de consejos. Entonces eso es lo que hacemos en Vistas. Es reuniones mensuales con equipos pequeños, de perfiles muy potentes, y luego hay sesiones de coaching y de mentoría que, digamos, las hacemos en paralelo a estas reuniones, donde ayudamos ya a nivel individual a cada miembro. Una gran estructura y por supuesto muy prestigiosa a nivel mundial, como todos sabemos. Al respecto, Daniel, sin duda que tenés información de primera mano de las empresas y considerando que lo que sucede siempre en Europa, en España, termina reflejándose de manera directa y en muchos casos potenciada en América Latina. ¿Cómo ha sido el impacto del COVID en las empresas de España y sobre todo en el círculo de influencia Sí. tuyo? Bueno, seguramente todo lo que os voy a contar os sonará de una manera, pero específicamente para España ha sido dramático, ha sido una etapa muy dura. Tuvimos en marzo, febrero, marzo es cuando se cerró todo, toda la economía, toda la industria se paró. Nos mandaron a casa y, claro, todo se quedó en servicios mínimos. Entonces, todo esto, digamos, tuvo varias etapas o varias fases hasta que pudimos volver otra vez a salir a las calles, ¿no? Pues, digamos, la primera etapa fue que las empresas lo que tuvieron que hacer es de un día, o sea, de la noche a la mañana, es poner todas las operaciones al online, al mundo online, ¿no? Y esto fue, bueno, un caos. Fueron unas semanas donde incluso yo trabajé mucho asesorando a empresas a hacer este cambio, es decir, de la oficina física a ir a casa con ordenadores e intentar mantener las operaciones, los negocios, etcétera. Entonces, hubo, digamos, como 3 semanas, 4 semanas, pon quizás un mes, donde había una frenética de intentar mantener todo lo que se estaba haciendo antes. Se llega a esta etapa y de repente se nota que esto dura más de lo planificado. El gobierno nos iba dando más pautas y diciendo, bueno, el confinamiento en casa pues ya no son solo 4 semanas, son 4 semanas más. Y ahí las empresas nos dimos cuenta que ahora esto se iba a mantener. Y empezó como, digamos, como una fase de calma, en el sentido de que todo el mundo tenía que estar en casa, todo estaba parado y nadie sabía dónde íbamos, pero las operaciones iban haciéndose. Y ahora se iban haciendo desde casa. Esto era, pues, personas que antes estaban en las oficinas trabajando y reuniéndose y haciendo las cosas de forma presencial, ahora lo hacían al modo online. Pero ¿qué pasa? Tanto que todo el mundo decía que se ha hecho el paso de lo que es el ambiente físico al ambiente virtual, pues yo considero que en España no se hizo. El teletrabajo, por mucho que se diga, no se hizo realmente. Lo que se hizo es simplemente se hacía lo de antes, pero ahora con un ordenador desde casa. Esto hizo que muchas personas, muchas organizaciones, pues trabajasen más horas, tuvieran más presión y no funcionara tal cual como se esperaba. Esto fue como la fase intermedia, ¿no?, del confinamiento. Y en la parte final, cuando ya nos acercábamos al verano, fue un poco ya cuando la gente, bueno, pues vivía el día a día de esta manera. O sea,
lo vio de que esto pues, podía durar mucho y un poco como que todos nos quedamos ahí parados, esperando y decir, bueno, pues veremos lo que pasa. Pero ¿qué pasaba? En esta parte, la caja, ¿no? La tesorería, pues claro, mes a mes iba cayendo. Entonces, el gobierno, esto ya fue al principio de confinamiento, pues lanzó unas medidas, sobre todo aquí en España hubo el tema, o hay el tema de las ERTES, que es esta ayuda a que las empresas puedan cerrar, pero no resuelve el tema realmente, porque la demanda realmente se ha tocado, la industria se ha tocado mucho y está muy perjudicada, y aún así las empresas no han encontrado, digamos, la fórmula para realmente aguantar a largo plazo y, digamos, convivir con la nueva realidad, ¿no? Esta es una realidad donde sabemos que muchos sectores están paralizados y todos están como esperando a la expectativa, ¿no? Entonces, esto es lo que ha pasado aquí en España con el COVID, ¿eh? Ha sido un cambio de la noche a la mañana, ha sido una improvisación continua, tanto de la empresa misma, del gobierno mismo, incluso de lo que es el entramado empresarial. Y lo peor de todo, que estamos ahora ya frente a otra ola, ¿no? Pero es como decir que durante todo este tiempo, el mayor impacto es el no saber. El no saber cuánto tiempo va a durar, cuánto tiempo se va a poder aguantar y no saber qué se tiene que hacer realmente, cómo gestionar toda esta crisis, estos problemas del día a día, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos visto como impacto del COVID-19. La verdad que ha sido un muy buen resumen, Daniel, muy completo, muy amplio, y está alineado a un trabajo que veníamos realizando junto a Sebastián Gandini en Giga Global desde comienzo de año, cuando vimos que se desató esta pandemia allá en China, un poco lo hablábamos fuera de cámara también, es que veíamos de que el impacto iba a llegar más temprano que tarde y que las empresas no estaban preparadas para asumir este impacto, ¿no? Correcto. Y que en ese sentido observamos de que carecían de planes de contingencia. Nosotros con Sebastián venimos trabajando ya casi unos 20 años en empresas multinacionales y estamos acostumbrados a hacer planes de contingencia para algún tipo de eventualidad. Obviamente que esto es una magnitud superior y de la que seguramente nadie esperaba una situación como la que se dio en realidad, ¿no? Pero allí en España, si tuviésemos que ir mencionando algunas de las principales medidas que han implementado las empresas para minimizar estos impactos de la pandemia, para poder tratar de salir adelante, y si han encontrado ustedes allí, Daniel, en las empresas planes de contingencia, o esto también, como se dio en América Latina, es más de las grandes empresas y no Ya, tanto de las pymes. sí. Bueno, son muchas cosas que preguntas, pero vamos por partes. Mira, lo primero, me he encontrado, sobre todo con las empresas que he trabajado, ahí he visto realmente en el ADN cómo ha funcionado todo en la empresa. Em, Han habido empresas que lo han sabido hacer bien y otras, digamos, que no lo han sabido hacer tan bien. Pero creo que todas lo han hecho bien en el sentido que han puesto foco en lo más básico. Y creo que lo he mencionado un poco antes, que es la tesorería. Aquí se trataba de, ya no vendo más, se cierra el mercado, pero tengo aquí una organización a la que tengo que pagar sueldos. Entonces, es un tema de tesorería, de caja. Hay que pagar, liquidez. Entonces, lo primero es, a ver, ¿cuánto dinero tengo? ¿Dónde me puedo financiar? ¿Dónde puedo ganar tiempo? Entonces, todas las empresas en este primer, digamos, choque, lo hicieron, creo que muchas muy bien, al menos de enfocarse. Cada una con su estrategia. Unas más pidieron crédito al Estado, otros fueron a bancos, refinanciaron. Cada uno su estrategia, digamos, financiera, económica, pues la planificó a su manera. Bien, mal, bueno, había de todo. Pero creo que una muy buena práctica ha sido decir, bueno, aquí la sangre, ¿no? Para que el cuerpo siga funcionando y fluyendo, tiene que estar. No podemos vivir del aire. Por lo tanto, esto es enfocarse. Pero claro, ¿qué pasa? Tú decías lo de los planes de contingencia. A la mayoría de las empresas les ha pillado sin planes de contingencia. O sea, todos están pensando, el 2019 más o menos, pues el 2020 vamos a por más. Vamos a crecer y grandes crecimientos y grandes cambios y grandes inversiones. Y en febrero, de repente, Italia empieza a tener unos casos, empieza a salir un brote potente y aquí en España como que no nos lo acabamos de creer, empezamos a ver que esto nos va a afectar y ya está, en una semana de repente tenemos el confinamiento, 1 o 2 semanas, el gobierno decide cerrar. Entonces, ¿qué pasa?
no hay planes de contingencia realmente, no hay esto. ¿Dónde han sido las empresas donde realmente han sabido reaccionar? Es donde, digamos, tenían modelos de gestión capaces de saber, digamos, responder rápidamente, saber reaccionar. Y esto creo que ha sido realmente lo mejor que ha salido de las empresas. No tanto montar rápidamente un plan de contingencia y decir, vale, pues mira, estamos en febrero, todo se cierra, vamos, nadie dice cuándo esto se va a acabar, algunos hablan de meses, otros hablan de años porque la vacuna aún está por ver cuándo va a venir, por lo tanto, esto parece muy indefinido. Por lo tanto, vamos a poner un plan de contingencia. Sí, ahí empezaron, pero no eran muy válidos porque, claro, cuando no sabes hasta cuándo, esos planes son poco útiles. Entonces, la gente empezó a entender de que decir, no, aquí tenemos que tener un modelo de gestión de operaciones, de la caja, de la organización, que nos permita aguantar lo más largo plazo posible, porque no sabemos cuándo esto va a acabar. Entonces, empezaron a cambiar muchas cosas. Entonces, en las empresas donde yo he visto realmente estos best practices, donde lo han hecho muy bien, es donde realmente se han planteado vamos a coger esta situación para revisar realmente nuestra capacidad de dar respuesta. Lo flexibles y digamos, ágiles que somos en saber reducir la infraestructura, porque ya no se necesita, a un mínimo, mantenerla lo más sólida posible y dar la cobertura mínima que el mercado nos está pidiendo. Y vamos a ver a dónde llegamos. Entonces, esto es cambio de mentalidad, cambio de gestión y, sobre todo, cambio de liderazgo. Entonces, aquí es donde realmente yo he visto que han habido digamos, estas buenas prácticas que van más allá de simplemente un plan de contingencia. Porque los planes, si os digo la verdad, he estado con muchos CEOs hasta en los consejos, semanalmente se cambiaban los planes. Y una empresa que semanalmente cambia sus planes es muy duro. Es una realidad muy dura, que va quemando el equipo, va quemando, digamos, toda la organización, todo lo que es el día a día. Y esta incertidumbre al final cala en una quemazón, este burnout que se conoce de la gestión, que llega un momento en el decir, bueno, si no sabemos hasta cuándo y todo lo que hacemos vemos que cada vez tiene menos impacto y no sabemos hasta cuándo y cómo va a acabar todo esto, igual nos replanteamos cerrar la empresa. Entonces, para no llegar a esos extremos, hay que hacer muchas cosas que antes no las hacíamos cuando era tiempos de bonanza y ahora hay que hacerlos de forma muy radical. Y quizás así un par de ideas para lo que es vuestro público, os lo puedo un poco resumir como decir, directrices de liderazgo diría de crisis de guerra, ¿vale? Temas de ser brutalmente honesto y transparente con lo que está pasando. Nada de florituras, nada de cambiar mensajes para, digamos que, para proteger la organización. No, no, no. Cada día, lo que es el liderazgo, tiene que hablar con su management de qué está pasando, por qué está pasando, y a partir de aquí es definir planes, ¿no? Otra vez planes de contingencia, planes de acción, planes de cambio. Entonces, esto es uno de los digamos, puntos más importantes que he visto de los buenos líderes, ¿no? Luego también está un poco como esta, ¿cómo se diría? Esta obsesión de productividad diaria. Es decir, cada empresa tiene digamos, fijarse unos objetivos diarios de esto es lo que hay que hacer sí o sí cada día para avanzar. Para avanzar quiere decir, para que nosotros aguantemos y lleguemos a aguantar 1 año, 2 años, ¿cuáles son los requisitos mínimos que cada día tienen que hacerse? Y muchas veces no son requisitos solo de ventas, ni yo qué sé, de coste, sino muchas veces son de productividad, muchas veces son de operaciones. Entonces, estos temas, esta obsesión de que cada día que se aguanta, se sobrevive, hay que conseguir algunos objetivos mínimos, ¿no? Motivar la organización, tener una comunicación transversal con proveedores, clientes, pues esto es básico, es muy básico, ¿no? Y luego también creo que una buena práctica de muchos líderes es el decir, yo sé exactamente qué es lo mínimo básico que tengo que proteger. Y es ahí donde muchas empresas se han planteado no cerrar, sino decir, antes de cerrar hay un paso donde yo quizás toda esta estructura que tengo, quizás la tengo que replantear, ya que ahora no tengo una demanda como antes, es un 20% del 100 que tenía antes, ahora quizás es un 15, un 20%,
puedo reducir esta organización a un mínimo y hacerla mantener durante este periodo de crisis y cuando ya haya pasado la vuelvo a hacer crecer. Entonces, ahí hay que estudiar muy bien la cadena de valor, la propuesta de valor, entender muy bien cuáles son las personas clave, ¿no? Hay un concepto que se llaman los vital few, que son estas personas son las que llevan el negocio en verdad, porque lo conocen, porque tienen capacidades exactas. Entonces, este es el equipo core que tengo que tener en mi organización, que no lo puedo perder por nada. Entonces, estos replanteamientos. Y por último, creo que una cosa clave que he visto también en líderes muy potentes es el desapego, porque quizás también es mucho de la cultura latina que los empresarios nos pegamos mucho a lo que hemos creado, a la empresa. Y es doloroso romperla, ¿no? Soltarla y decir, pues la tengo que redefinir totalmente nueva. Y cuando empiezas a ver la crisis y dices, vale, esta crisis es muy diferente a todas las que hemos vivido, no es una crisis, digamos, económica, financiera, es una crisis social, de salud y más cosas, o sea, los que aún no sabemos hasta qué punto nos va a llegar, ¿no? Pues, hablamos de una crisis internacional también, ¿no? Entonces, yo con mi empresa, mi modelo, quizás no estoy a esta altura. Entonces, tengo que soltar y quizás redefinir completamente desde cero mi empresa. Pues esto yo creo que es una de las buenas prácticas y aprendizajes que han salido, ¿no? La verdad que muy claro, Daniel, y muy crudo el relato, ¿no? Para las empresas. Sí, Y ojalá pudiéramos decir que ya está solucionada la situación, pero después de claro, todo ese esfuerzo y todo ese aprendizaje que con una curva y un costo infinitamente superior a cualquiera imaginado, también tenemos una segunda oleada de contagios en España. sí. Y cómo ves ese impacto inmediato y la preparación tratando de, digamos, de replicar lo que ya sucedió, ¿no? En términos de empresas. Exacto. Mira, la segunda ola, si te digo la verdad, yo creo que todos contábamos con ella, de alguna u otra manera, porque hemos tenido el verano entre medio, hicimos muy bien la primera fase, donde nos quedamos en casa y fuimos muy disciplinados. Aquí el gobierno lanzó una cosa, un concepto unas palabras que lanzó que me gustaron mucho, que era la disciplina social o la responsabilidad social. Claro, cuando esto funciona, la curva, ¿no? Los contagios bajan. Pero claro, por el tema económico sabíamos que la gente tiene que volver a las calles, las empresas tienen que continuar. Entonces ya se sabía que como el virus no estaba siendo controlado realmente, lo que se estaba era, digamos, apagándolo. Claro, sabíamos, ya contábamos que iba a salir. Pero bueno, teniendo ahora esta ola en la que justo la estamos cogiendo, eh, ya contamos con el escenario de lo peor, que es volver a estar encerrados en casa. Entonces, ahora tenemos una primera ventaja, que es a la primera ola sabemos cuáles son los elementos más crudos básicos en los que hay que centrarse. Esto ya no nos lo quita nadie, ¿vale? Entonces, muchas empresas ya han pasado por este proceso, están los que están, han cambiado o se ha hecho los cambios que eran necesarios, sobre todo este tema de realmente pasar a las operaciones de un espacio físico a un espacio más virtual, pero ahora nos enfrentamos a la segunda ola. Entonces, ¿qué pasa en esta segunda ola? Ahora hay un tema más humano, que es las organizaciones se han ido quemando. Las emociones, porque al final las empresas son personas y las personas son al final representación de emociones, no se han gestionado bien. O no es que no se han gestionado bien, no se han gestionado simplemente. Era tan complejo toda la situación económica, operativa, de mercado, que claro, ¿qué ha pasado? Pues los líderes, los gestores se han centrado en eso, en que esto se mantenga, esto funcione, esto tire para adelante. Pero en todo este camino, claro, las personas han sufrido mucho. ¿Por qué? Porque han visto, o les ha pasado a ellos, o a alguien familiar, o lo que sea, que o ya por el COVID se han muerto, o han enfermado, o gente que ha perdido trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto ha sido una aura que no hablamos de unas semanas, hablamos de meses, se ha ido, digamos, gestionando, se ha ido como implantando en las cabezas y las emociones no se han gestionado. Ahora que nos enfrentamos a esta segunda ola, no estamos quizás tan frescos como estamos en la primera ola. ¿Ahora qué pasará? Pues como las organizaciones están con unas emociones muy al rojo vivo, en el sentido de que
no se ha hablado de emociones, en el sentido de que se han tratado a las personas muy fríamente quizás, muy directamente, no se ha digerido estas cosas que han pasado en las empresas, pues ahora con este cansancio nos enfrentamos a la siguiente ola. Entonces, ahora se pide aún más a las personas de hay que aguantar, hay que tener foco, hay que concentrarse. No, claro, pero no es lo mismo que si esto lo haces de forma fresca, con energía, teniendo una comunicación realmente de liderazgo, que es, oye, vamos a hablar de los problemas, no vamos a huir de ellos, o vamos a hacer una cultura en la que las cosas que nos molestan las trabajamos en las empresas. Todo este aspecto emocional que a veces en crisis, pues decir, oye, primero lo más importante, el dinero, ¿no? La facturación, que cuidado, cuidado porque ahora vamos a pagar en esta segunda ola probablemente un precio más alto por el tema de no saber cómo gestionar a las personas realmente. Y mira que te hablo de que somos un país latino, o sea, que aquí somos abiertos, no quizás como un país más nórdico de Europa, más culturas cerradas, sino aquí hablamos. Pero es que yo justamente en las empresas en las que estoy, les estoy ayudando a decir, no es la cantidad de la comunicación, es la calidad de la comunicación. Tenemos que entender qué está pasando en las cabezas de las personas y ver cómo les ayudamos a que primero esto salga, se digiera y liberarnos para poder continuar y enfrentarnos a la segunda ola. Pero claro, lo llamamos la segunda ola, pero es que en verdad es la continuación de la primera. Y cuando estemos aquí, ¿qué pasará? Las siguientes olas, que son ahora olas de crisis de económica, social, de mercado internacional, pues de repente ya no es una crisis local aquí de España. Es que nos van a exigir también por los otros lados el dar respuesta. Entonces, esto es como yo veo la segunda ola, que es todos los países que van a entrar en esta segunda ola, es como un poco de, vale, pues vamos a hacer lo mismo que antes, como hemos reaccionado antes, vamos a hacer lo mismo otra vez. No, vais a hacer lo mismo probablemente a nivel de medidas, de estrategias, de gestión, pero a nivel de cómo tratar las personas y sobre todo empezar a entender el papel que tienen las emociones, porque al final las organizaciones son equipos de alto rendimiento, si esto nos lo olvidamos y lo dejamos sin digerir, nos vamos a encontrar con que quizás las personas aguanten, pase la ola. Pero lo que va a pasar que cuando acabe la ola, todo ese talento que no lo has sabido gestionar de forma humana, se te va a ir. Y eso es lo que yo estoy ahora aquí, digamos, avisando a muchos consejos, el tener estrategias y políticas de talento en plena ola, en plena crisis. Porque el talento no solo hay que desarrollarlo, hay que también saberlo retener, hay que también saberlo llevar. Y llevarlo en una crisis es muy diferente cuando la empresa está en un entorno de benevolencia, o sea, que va bien. Entonces, esto es la complicación empresarial a la que nos estamos enfrentando, que es el empresario en su día a día es operativo. Es caja, negocio, clientes, complicaciones, resolver problemas, etcétera. Pero su agenda le está enchufando ahora cosas más del factor humano, porque los que le ayudan a resolverlo están sufriendo y están aguantando y lo están dando todo. Pero llegará un momento que esto explota. Y lo peor que he visto, algunas empresas que al explotar, esto ya no es gestionable. Porque cuando explotan emociones, los equipos ya no se hablan, las personas ya no se confían, ya no se ayudan mutuamente, pues volver a cambiar el barco, ponerlo otra vez en dirección, es tan complejo, y más en plena ola o vuelta a la crisis, que ¿por qué no has hecho antes los deberes? ¿Por qué no te has preparado realmente de una forma más holística en ver el problema? Es decir, no puedo exigir tanto a las personas. Sí que puedo exigirles puntualmente, dejarles vivir en un estrés de forma puntual. Pero un estrés continuo y dar por hecho que ellos ya sabrán hacerlo, esto es un gestor, un empresario flojo. No des nunca nada por hecho. Métete con tu equipo, pregúntales cómo están, pero pregúntaselo 10, 15 veces. Y además pregúntales el por qué se sienten así. E intenta entender si quizás en la empresa están bien, pero quizás sus familias no están bien. Entonces, quizás en las familias tienen problemas. Pues esto les está perjudicando al final, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros como líderes empresarios podemos ayudar a nuestra organización a no solo ser fuerte, sino a ser resistente y
muchos, ahora me acuerdo de una empresa con la que estuve hablando, ¿no? Es decir, es que mis directivos y mi organización, ellos aguantan muy bien el dolor. Y es que me reí porque dije, es que no se trata de saber aguantar dolor, sino se trata de responder al dolor. A mí no me interesa una organización que aguanta una crisis, se queda quieta y aguanta. No, es, estoy en una crisis, hay sufrimiento, hay penuria, pero la cabeza no para de pensar. Estoy por encima de esta situación. Pienso, saco ideas, me muevo, pero no me paralizo y aguanto el dolor. Y eso es una cultura que hay que cambiar mucho, ¿no? Cuando se entra en crisis o ahora en la segunda ola, ¿no? Es decir, aquí hay mucho por hacer aún y muchos deberes que muchos hemos dicho que, bueno, estaba allí y seguramente no pasará nada. No, 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 pasará. Y la misma ola de contagio, pues hay una ola de, bueno, hemos tenido aquí en España manifestaciones, protestas, bueno, ha habido mucho movimiento porque la gente llega un momento que esto les sobrepasa, pero como no se ha gestionado bien, y el primer punto es la empresa, es ahí donde la gente está el mayor tiempo del día, ¿no? Pues allí es donde hay que actuar, ¿no? Y es ahí donde se pueden dar los buenos inputs. Y bueno, por ahí va. No me quiero extender más, pero va por ahí, ¿sabes? Totalmente, yo creo que quedó más que claro y rescatamos eso, Daniel, ¿no? En la gestión del talento en las Sí, organizaciones para hacer sólidos los cimientos de todo potencial de crecimiento futuro, ¿no? En la gente, ¿no? Como muy bien lo detallaba, ¿no? Preguntarles cómo están, una, dos, 15 veces a ellos, a 15 sus veces. familiares, a todos. La verdad que es un concepto muy interesante. Y con la primera y la segunda oleada, estamos ya llegando casi al final del 2020, Daniel. Por lo Vale. tanto, con toda esta situación que han estado atravesando las empresas allá en España, ¿cómo se plantean este cierre de año y cómo planifican, ¿no? ¿Cómo proyectan, qué visualizan para el 2021? Es decir, ¿qué tienen en agenda o qué debería tener en agenda de prioridades todo empresario español? Sí. Mira, la verdad se ha dicho es que ya casi nadie habla del 2020. Es Claro. como, vamos a intentar rescatar lo que se puede rescatar. Según qué sector, y te estoy hablando ya de antes del verano, cerraron. Sector hotelero, sector turístico, bueno, sí, los hoteles, muchos dijeron, mira, prefiero cerrar ya este año, como sé que aquí no va a haber mucha demanda, si es que sale, vendrá tardísima, prefiero cerrar. Lo congelo todo y abriré en 2021. Y muchos sectores, no todos, pues están muy en ese planteamiento de decir, vamos a intentar rescatar de lo que teníamos como presupuesto, pues a ver lo que sacamos. No es para todos, también hay que decirlo. Hay sectores que justo en crisis, pues han sabido crecer, han sabido darle una vuelta. Entonces, es muy desigual, pero ya no es un tema como decir, a ver, ¿qué hacemos con el 2020? No, el 2020 es justo ahora encima, la segunda ola, pues es más problemática, por lo tanto, vamos a ver si llegamos a un nivel, como se dice aquí en España, de números, ¿no? Que no sean rojos, ¿sabes? O sea, que no entremos en lo negativo al menos, salvar el cero. Entonces, claro, ahí vamos muchos. A partir de aquí, ¿qué pasa? La gran pregunta es, ¿cómo me preparo para arrancar bien el 2021 si esto continúa de la misma forma? ¿Cómo me preparo? ¿Cómo hago que ese año 2021 sea igualito a lo que estoy sufriendo ahora? Entonces, en las agendas realmente claro, presupuestos muy conservadores, se paran todas las inversiones y demás, y es como volver a preguntarse, ¿qué tiene que pasar para que el 2021 tengamos un escenario de al menos cero pérdidas? Que sea un año neutro. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que Break even. hacerse? ¿Eh? Break even. ¿Un break-even? Sí, un break-even básico, ¿vale? Básico. Entonces, cada uno tiene su realidad. Unos están en bolsa, otros están, cada uno sabe lo que tiene que hacer para el break-even o dónde tiene que estar con el break-even. Entonces, esa es una de las grandes discusiones. A partir de aquí, lo que digo también es el tema de decir, oye, si estamos luego en el 2021, arrastramos un 2020 que ha causado mucho daño, mucho cambio, mucha incertidumbre y no empezamos un 2021 como empezamos cada año, con ganas, energías, con proyectos nuevos, cierres de años. Bueno, no, es que es como venimos de mal, igual vamos a peor, entonces vamos a ver que esto no vaya peor. Entonces,
En ese comienzo del 2021, aquí hay que quizás replantear muchas cosas. Hay que redefinirse y quizás decir, oye, eh, lo de aguantar, la estrategia del aguantar, que era buena quizás para el 2020, para el 2021 no podemos continuar con esto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo propondría siempre que, al menos con los clientes o los empresarios que yo trabajo, y sobre todo también en el mundo Vistas y en los grupos hablamos mucho de esto, es fortalece tu organización. O sea, ponla a primer nivel cuando tengamos enero, como si fuese un equipo de alto rendimiento. O sea, saca todo lo que se ha generado estos últimos meses de negatividad, de problemáticas, temas que han ocurrido no se ignoran. O sea, todo el tema del teletrabajo, tráelo a la discusión y pregunta, a ver, trabajador, ¿estás contento con este cambio? La respuesta muchas veces no va a ser que sí, porque van a decir, oye, hemos cambiado a casa, pero oye, he trabajado más horas que antes, las horas han sido en cualquier momento, los colegios han cerrado, yo he tenido a mis hijos aquí en casa, he hecho trabajo, mamá, profesor, todo junto, estoy quemado, pues hay que entrar en esto. Entonces, esto es para mí una de las agendas o uno de los puntos de la agenda del 2021. Empezar con un equipo limpio, potente, abierto de mentes y que esto vayamos bien. Luego está todo el tema del negocio. Y el negocio es otra discusión muy importante en la agenda. Es decir, si pensamos que nuestro modelo o nuestro negocio o sector va a continuar igual, aunque digamos se vuelvan a abrir todo, ¿no? Volvamos a las calles, todo. No, no, no. Es que es una nueva realidad. O sea, si alguien piensa que vamos a volver a como estábamos en enero de este año, ¿eh? No, 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 no. Las cosas han cambiado y se van a quedar así. Entonces, hay que tener claro que esto es una nueva realidad. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para que el 2021 empiece en la mejor posición para esta nueva realidad? Que quizás aún continuaremos con confinamiento, puede ser, pero en un momento se parará. Muchos están hablando de la vacuna que va a venir. Bueno, pues igual hay un buen escenario y hablamos de quizás en verano del próximo año y estamos en otra situación. Pero aún así, si retomamos otra vez ese ciclo económico y vuelve a resurgir una bonanza, no va a ser igual que como acabamos este enero o febrero de este año. Entonces, si esto pasa, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que estar? ¿Por dónde tengo que actuar? ¿No? Y entonces yo creo que estos son realmente los temas de las agendas bueno, de este 2020, lo que queda, y el 21 realmente. ¿No? Y ahí yo creo que muchas empresas se van a encontrar con unas agendas, quizás algún tema les va a sorprender y sobre todo las prioridades van a cambiar, ¿no? El orden de los temarios, ¿no? O sea, el desarrollo de las personas, todo esto tiene que subir mucho, tiene que subir porque es el activo más importante. Es el activo más importante. Entonces, lo que decíamos del talento, muchas empresas están lejísimos de lo que es gestión efectiva del talento. Luego, modelos ágiles. Muchos, y es que me encanta escuchar empresas que dicen, sí, sí, tenemos la filosofía agile, ¿no? El Scrum y todo esto, pero es que esto no basta, porque el mercado va a ser tan cambiante que esto va a ir hasta aspectos de visión de la empresa. La visión va a tener que cambiar, incluso aspectos de la cultura. Entonces va a haber un cambio mucho más profundo que si esto no está en la agenda, bueno, va a poner a algunas empresas en una situación muy delicada. Y, y esos son los cambios. Entonces, quizás os diría que lo que va a haber es que la agenda va a ir cambiando, va a ir progresando. Entonces hay que empezar con una agenda hoy, hay que estar dispuesto a cambiar la agenda y estar dispuesto a decir, pues estoy abierto al cambio. Y no me apego al pasado o al presente. Estoy dispuesto incluso a liberarme y si mi modelo de negocio tiene que cambiar, lo puedo hacer. No estoy atado, ¿no? Y esto probablemente te posicionará muy bien en el 2021. La verdad que clarísimo, Daniel. Amigos de América Latina, ustedes vinieron a ver una entrevista y están viendo una masterclass de gestión, planificación estratégica y liderazgo. La verdad que Bueno, con temas así nos gustaría hablar horas y horas, pero el tiempo es escaso en el aire. Así que, Daniel, de nuestra parte, agradecerte, sobre todo por la diferencia horaria y por haber compartido este momento con nosotros. Y estas palabras finales que quieras darle a los empresarios de América Latina son para vos.
Vale, muchas gracias. Pues oye, primero agradeceroslo. Creo que hacéis una labor excepcional, porque lo mejor que podéis hacer es preguntar a países, empresarios que han pasado antes por esto e intentar no cometer los mismos, yo no diría errores, sino simplemente que no sabemos hacerlo de otra manera. Y todo esto, cuando tú estás interesado en otros y los otros te ayudan, lo mejor que puede pasar en el mundo empresarial. Por lo tanto, quiero dar mucho ánimo, porque esto pasará, esto se va a acabar, que ya sé que cuesta cada mañana levantarse, ver el resultado financiero que va cayendo, no pasa nada, el dinero se puede recuperar, de verdad, negocios se pueden volver a abrir, pero todo el tema personal, si dejamos que se vaya quemando en este proceso, eso sí que no se recuperará. ¿Por qué? Porque lo haremos pagar a nuestro entorno, familias, amigos, hijos. Entonces, tened cuidado en esto, os doy ánimos en el sentido, sed firmes en lo que hay que ser firmes, que es, oye, somos seres humanos, al final estamos aquí más que solo para trabajar, estamos para vivir. La vida en unas empresas bonitas, todo el mundo lo quiere, pero ahora nos toca vivir en un momento raro, ambiguo y no hay fórmulas, hay maneras de hacerlo. Entonces, tranquilos, tranquilos. Nosotros estamos en medio, no sabemos si vamos a salir, pero hay que cogerlo todo con filosofía. Por lo tanto, habrá un fin, no sé cuándo, yo no lo puedo predecir, ni con vacuna ni sin vacuna, o sea, tranquilos, pero va a haber un fin, porque esto nos ha pasado en otras crisis, hemos salido bien, pero siempre lo digo, cuidado, cuidado con el positivismo, con demasiado optimismo, sed realistas, porque ser realistas es duro, pero es lo que aquí, al menos yo lo que he visto, os puede salvar. Mirad a la realidad en los ojos y con ella trabajar. Y no pasa nada. Si no podéis crecer este año, si no podéis sacar lo que queréis sacar, bueno, es que no os pasa a vosotros, pasa a todo el mundo. Entonces, mirad a esta realidad y vivir con ella. Duele al principio, pero duele menos si al final hemos ido llevando una mentira y explotamos y ya no podemos hacer nada. Muchísimas gracias, Daniel Pascual, CEO de Vistage Barcelona, España. Un lujo tenerlo aquí en el programa Giga Latam Live. Fue un placer estar en este momento contigo y esperamos volver a encontrarnos muy pronto. Por supuesto, las puertas del programa siempre estarán abiertas para usted. Daniel, muchísimas gracias, muy amable por su tiempo y hasta cualquier momento nos volveremos a encontrar. Encantado, gracias. Gracias, Daniel.